Hoy en día, los seres humanos se extienden por toda la faz de la Tierra. Somos 7.000 millones. ¿Cómo hemos llegado a dominar de tal forma nuestro planeta? Es uno de los grandes misterios de la ciencia. Asombrosos descubrimientos recientes sugieren que todo empezó en África, cuando un pequeño grupo de homínidos abandonó el continente para iniciar un increíble viaje. Mediante huesos, piedras y genes, buscaremos las huellas que sus descendientes fueron dejando por el mundo. Y descubriremos cómo sus viajes transformaron nuestra especie en los seres humanos que somos hoy en día. En este capítulo, seguiremos su rastro al entrar en Europa. Conoceremos a nuestro antiguo rival, el Neandertal. Y nos encontraremos cara a cara con uno de los primeros europeos. ¿Cómo consiguieron superar tantas dificultades y apoderarse del continente entero? La aventura de la humanidad. Europa. En Rumanía, en el límite oriental de Europa y en plena naturaleza, se encuentra un laberinto subterráneo conocido como la Cueva de los Huesos. Es una caverna tan importante que no podemos revelar su localización exacta. No quisiera que supieran dónde se encuentran las grutas exactamente. Preferiríamos que su ubicación siguiera siendo un secreto. Algunos habitantes de la zona todavía creen que las cuevas pueden contener y conservar algún tipo de tesoro. Y en realidad, sí tenemos aquí un tesoro, aunque no es el tipo de tesoro que ellos esperan. La Cueva de los Huesos se ganó su nombre en el año 2002. Un grupo de intrépidos buceadores estaban explorando sus profundidades cuando se toparon con una mandíbula humana. Cuando apareció la mandíbula, fue como si estuviera simplemente allí tirada, esperando que la descubriera alguien. Pero no se trataba de ninguna investigación del escenario del crimen. La mandíbula no parecía similar a la de ningún europeo contemporáneo. Era, en realidad, uno de los descubrimientos más importantes en los últimos 100 años. Se inició entonces la excavación de la cueva, pero no era una tarea sencilla. Estamos en el punto que llamamos de agacharse. En esta etapa hay que retener la respiración. Día tras día, el equipo de excavadores tenía que abrirse camino por un entramado de túneles inundados, buceando en muchos tramos. Pero finalmente, sus esfuerzos se vieron recompensados. Entre miles de huesos de animales, el equipo encontró más tesoros. Encontramos miles de huesos de osos de las cavernas, pero en medio de los miles de huesos de osos de las cavernas encontramos pequeños fragmentos de cráneo humano que pudimos encajar, de manera que ahora ya tenemos un cráneo humano prácticamente completo. La cara de la calavera estaba casi intacta, pero con el resto del cráneo en pequeños fragmentos, fue un verdadero reto montar el conjunto. Vivimos tardes memorables cuando los excavadores regresaban con diminutos fragmentos del cráneo y luego podíamos comprobar que encajaban. A finales del 2005 teníamos ya esta imagen tan completa de nuestros antepasados. Pero, ¿quiénes eran estos antepasados y cuándo murieron? La respuesta estaba en las estalagmitas alrededor del hueso.
Mediante la datación de un mineral llamado calcita, situado por encima y por debajo del lugar donde se encontró el cráneo, el doctor Constantin pudo calcular cuánto tiempo había permanecido allí. El resultado fue una gran sorpresa. Con escaso margen de error, podemos decir que la calcita tiene unos 40.000 años. Con unos 40.000 años de edad, es el cráneo europeo más antiguo encontrado hasta ahora. Es, sin lugar a dudas, uno de los primeros humanos modernos. Presenta algunos rasgos arcaicos, dientes anormalmente grandes. Y no cabe duda de que se trata de un adolescente. Se sabe que es de un adolescente gracias al último molar. Las muelas del juicio todavía no han salido. Pero, ¿qué más sabemos sobre esta persona? ¿Y cómo llegaron hasta aquí sus congéneres? Una teoría afirma que hace unos 70.000 años, un pequeño grupo de homínidos culminaron una intrépida travesía desde África y a través de Arabia. Los pioneros de este pequeño grupo fueron los antepasados del resto de la humanidad. Nadie sabe con certeza cómo cruzaron los desiertos que les separaban de Europa. Pero parece posible, puesto que miles de años después del viaje primigenio desde África, el clima del mundo fue durante un breve periodo mucho más cálido y húmedo. Los desiertos retrocedieron y poco a poco las extensiones verdes fueron cubriendo las tierras de Oriente Medio hacia Europa. Sabemos que estos humanos primitivos llegaron hasta Turquía, puesto que se han encontrado abalorios hechos con conchas. Y un nuevo tipo de pruebas nos ayudan a completar la imagen. Los análisis del ADN permiten a los científicos encontrar ecos del pasado en personas de nuestra época. Por increíble que parezca, hasta un 10% de los europeos actuales llevan un ADN que puede remontarse hasta un grupo de pioneros que llegaron a Europa hace unos 40.000 años. Hoy en día, Asia y Europa están separadas por el estrecho del Bósforo. Pero cuando nuestros antepasados lo vieron por primera vez, el nivel del mar era mucho más bajo, por lo que pudieron cruzarlo andando y entrar en un mundo nuevo. Desde aquí, el río Danubio no está demasiado lejos y es un imán para los animales que los cazadores-recolectores quizá persiguieron en dirección oeste. ¿Acaso fuera así como nuestro antepasado europeo llegó a su escondrijo en Rumanía? Pero, ¿esconde este cráneo más secretos? En las manos adecuadas podría insuflar vida al pasado. Richard Neff es un artista forense, experto en reconstrucciones faciales. Una pericia que le ha permitido ayudar a la policía en la resolución de distintos casos de asesinato. Es una disciplina muy concreta. Todo lo que hacemos debe tener una motivación, sobre todo desde mi punto de vista, puesto que tengo que ser capaz de subir al estrado de los testigos y declarar lo que hice y por qué motivo. Ha estado trabajando con un molde del antepasado europeo más antiguo conocido para revelar el aspecto que tenía por primera vez desde hace 40.000 años. He seguido todos los protocolos, todas las normas, y este es el resultado final. Cuando realizo este tipo de tarea, nunca sé qué saldrá al final. No puedo tener nunca una idea preconcebida del aspecto que presentará la cara en cuestión. O sea, que es igualmente sorprendente para mí. Pero tienes que hacer lo que esos huesos te dictan.
Estoy razonablemente convencido de que esta persona, si tuviera una familia o alguien que la conociera bien, y si pudieran ver esto dirían, oh sí, se parece bastante a... No cuesta mucho imaginarse esa cara riendo, sonriendo o enfadada, molesta, y es una cara de hace 40.000 años. No podemos asegurar si se trata de un hombre o una mujer. Y sus rasgos faciales no coinciden con los de cualquier grupo humano de nuestros días. Casi podría decirse que es una cara en transición, en un proceso de cambio. Sus rasgos podrían evolucionar en cualquier dirección. Podrían convertirse en características negroides, europeas o del sureste asiático. Presenta el potencial necesario para desarrollarse en estas direcciones tan distintas. Y eso es lo más apasionante. Pero tras abrirse camino hasta el territorio desconocido y más frío del norte, ese grupo de humanos se topó con una sorpresa. Algo o alguien había llegado antes que ellos. Hace 40.000 años, Europa era el territorio de los neandertales. Primos lejanos relacionados con nosotros a través de un antepasado común que vivió hasta hace 700.000 años. Los hallazgos arqueológicos sugieren que los neandertales vivían ya en Europa cuando nuestra especie estaba empezando a surgir en África. Y cuando los Homo sapiens llegaron al continente, los neandertales ya se habían extendido por toda la región. Su presencia fue el reto más grande al que se enfrentaron nuestros antepasados cuando llegaron a Europa. Nicholas Conard dirige unas excavaciones en el suroeste de Alemania que nos descubrirán más sobre este tema. Hola, ¿habéis terminado ya? Sí, hemos terminado con esta zona de ahí. Tanto los neandertales como los humanos modernos estaban en esta zona y utilizaban varias cuevas en el valle donde nos encontramos. Los neandertales disponían de una tecnología muy sofisticada. Habían sin duda descubierto la forma de hacer fuego y cómo sobrevivir en su entorno. Estaban en el nivel más alto de la cadena alimenticia, lo tenían todo controlado y prosperaban sin problemas. Y los neandertales y los humanos ocupaban el mismo nicho. ¿Qué sucedió entonces cuando se encontraron cara a cara? Creo que debieron producirse distintos tipos de encuentro. Lo primero que haces cuando te encuentras con una población humana desconocida es actuar con muchísima cautela. Creo que lo más probable es que se evitaran mutuamente. El problema es que no siempre puedes evitar a los extraños porque estás en su casa y necesitas sus recursos. Cuando llegaron los nuevos europeos, los recursos empezaron a escasear. Resulta fácil imaginar situaciones potencialmente conflictivas que degeneraron en cierto grado de violencia. ¿Hasta qué punto, entonces, representaban una amenaza para nosotros nuestros primos lejanos? Podemos descubrir muchas cosas estudiando sus huesos. El Instituto Max Planck de Leipzig es uno de los centros más importantes en la investigación de los neandertales. Katerina Harba es una paleoantropóloga del instituto especializada en los neandertales. Los esqueletos de los neandertales son mucho más robustos, con ligamentos musculares muy fuertes que indican un sistema muscular muy fuerte e individuos extremadamente activos. Eran físicamente fuertes y sus características les dieron otras ventajas.
El neandertal tenía una complexión más robusta, eran más bajos y con las extremidades más cortas. También su caja torácica era distinta, muy ancha y acampanada, en lugar de recta y muy estrecha como en los humanos modernos. Esto también está relacionado, junto con las proporciones corporales, con las adaptaciones climáticas y un hábitat más frío. Se ha estimado que si se situara a un neandertal y a un hombre moderno, ambos desnudos en el paisaje de la Europa de la era glacial, el neandertal tendría la sensación de llevar un traje de ejecutivo. Una capa de ropa no parece gran cosa, pero podría marcar una diferencia decisiva entre la supervivencia o la muerte. Contrariamente a la creencia más extendida, no hay motivos para pensar que los neandertales fueran estúpidos. El estudio de sus cráneos demuestra que sus cerebros eran como mínimo tan grandes como los nuestros. Con tantos factores desfavorables, sorprende que hayamos durado tanto tiempo. ¿Cuál es, entonces, la explicación? Ciertas voces sugieren que tuvimos que contar con una tecnología más avanzada. Algo habría en nuestras armas y herramientas que nos dio una ventaja ante los neandertales. Wulf-Heim lleva experimentando con herramientas prehistóricas 25 años y puede reproducir las que utilizaron los neandertales. Los neandertales utilizaban la piedra de sílex para confeccionar sus herramientas. Esto es un nódulo típico de sílex como los que pueden encontrarse en la playa. Con un martillo de piedra los tallaban desprendiendo láminas. Bastaba con preparar el borde, darle un golpe seco y ya tenías una herramienta. ¿De qué eran entonces capaces estas herramientas? Son mucho más afiladas que el acero. Y pueden servir para descuartizar animales, para cortar el cuero o para talar árboles, aunque esta es demasiado pequeña para talar árboles. Para ello utilizaban hachas manuales. Nuevas investigaciones sugieren que los neandertales producían herramientas tan eficaces como las nuestras. Así cuesta argumentar que fueron nuestras herramientas las que nos dieron ventaja. Quizá fue más bien la forma de utilizarlas o las fuentes de alimentación que buscábamos. Algunos científicos afirman que solo nuestra especie era capaz de ser realmente flexible en cuanto a la dieta y las técnicas de caza. Pero en uno de los puntos más meridionales de Europa, la exploración de un asentamiento neandertal está arrojando sorprendentes resultados. Creemos que es lo más parecido a una ciudad de neandertales. A juzgar por la cantidad de cavernas, su tamaño y su capacidad, puedo imaginar que en el Peñón vivieron quizá un centenar de neandertales. Con un nivel del mar mucho más bajo que el actual, los neandertales vivieron aquí durante 100.000 años. Y los vestigios hallados muestran que eran intrépidos cazadores. Esto es de un oryx, es decir, un toro salvaje, uno de esos grandes animales que a veces aparecen en las pinturas rupestres. Creo que para enfrentarse a un animal de este tamaño, con estos cuernos, era preciso elaborar una complicada estrategia y ser un depredador inteligente. Cuando les plantaban cara, armados tan solo con unas lanzas, debía ser terrorífico encontrarse con un animal así. El profesor Finlayson ha encontrado vestigios que indican que los neandertales se alimentaban de los productos del mar.
Lo más sorprendente de todo es que no se limitaban a los recursos alimenticios terrestres. Encontramos cada vez más rastros de mejillones, lapas, todo tipo de moluscos que recolectaban seguramente en la playa. Encontramos fragmentos como este, que es de una foca monje, y estamos encontrando más restos. Muchos ejemplares son de animales jóvenes, lo cual indica que los neandertales conocían las estaciones del año, el comportamiento de los animales y cuándo se acercarían a la costa para dar a luz, momento en el que serían más vulnerables. Es una posibilidad. Al parecer, los neandertales eran muy capaces de competir con nuestros antepasados para alimentarse. Por lo tanto, si nuestra supervivencia no dependió de las herramientas ni de la comida, ¿qué fue lo que nos distinguió de los neandertales? La respuesta puede ser mucho menos obvia. En las excavaciones de Nicholas Conard apareció una pista muy fragmentada. Al principio, cuando encontré la primera pieza, con este borde biselado, con estas muescas, me pareció interesante ver cómo reaccionaba la gente cuando les decía que podía ser parte de una flauta. Si María está en lo cierto, esta flauta sería un hallazgo único. La primera vez que me mostró un fragmento de este objeto, vino y me dijo: Nick, creo que hemos encontrado una flauta de marfil. No resultó fácil convencerle, tuve que montar primero todas las piezas. Entonces María encajó 31 fragmentos de marfil, y fue entonces completamente evidente que se trata de una flauta, con los orificios correspondientes en estas formas biseladas. Se trata probablemente del ejemplar de instrumento musical más antiguo encontrado en el mundo entero. La flauta tiene unos 35.000 años de antigüedad, y este es el sonido de una réplica. Es una obra maestra en el contexto de la evolución humana, un logro equivalente a la obra de Miguel Ángel o de Rembrandt. Es extraordinario que pudieran producir algo tan innovador y creativo, y creo que es algo muy característico del Homo sapiens. La flauta no es la única creación artística encontrada de aquella época. Muchas más han aparecido por toda la región. Hay un mamut de marfil, y esta figurilla de un hombre con cabeza de león. La música y el arte pueden parecer armas poco probables para competir contra los neandertales. Pero no son el objeto en sí lo más revelador del caso, sino los lugares donde han sido encontrados. Por ejemplo, el hombre león y el mamut no son las únicas figuras de este tipo, sino que se han encontrado muchas otras muy similares por toda la región. Esto demuestra la existencia de comunicación y vínculos entre distintos grupos. Los humanos de estos valles fabrican los mismos objetos. Es imposible que el hallazgo de objetos idénticos a 20, 30 o 40 kilómetros de distancia sea fruto de la casualidad. Esto nos demuestra que los humanos que compartían la misma identidad eran numerosos y cubrían territorios extensos, interactuaban entre ellos, se ayudaban mutuamente. Los neandertales, en cambio, no tenían esta comunicación y mantenían redes sociales más limitadas que los humanos. Amplias redes sociales, intercambio de ideas y símbolos de identidad. Eso implica que tuvimos unos recursos que los neandertales no tuvieron. Algunos afirman ahora que este puede haber sido el factor definitivo para nuestra supervivencia. Durante varios milenios, las poblaciones de neandertales fueron disminuyendo y sus supervivientes se vieron empujados hacia los confines más alejados de Europa. Pero ¿qué fue lo que terminó totalmente con ellos y en cambio nos permitió sobrevivir?
Gibraltar, donde habita hoy en día otra especie de primate, pudo haber sido el último reducto del planeta donde vivieron los neandertales. Un equipo de arqueólogos busca los vestigios de estos neandertales y los motivos de su desaparición. Sin embargo, como el nivel del mar es mucho más alto hoy en día, lo que fue una amplia llanura litoral es ahora el fondo del mar. Así pues, la búsqueda debe realizarse bajo el agua. Por lo que sabemos, es la primera vez que se intenta encontrar vestigios neandertales en una caverna submarina. Hoy pretendemos levantar una roca para dejar al descubierto una sección de sedimento que esperamos nos indique lo que sucede bajo el fondo del mar. Trabajarán a 24 metros bajo el agua. A esta profundidad, el cuerpo humano puede sufrir narcosis. Puede pasar cualquier cosa. Tienes siempre que pensártelo muy bien. Tienes que planificar muy cuidadosamente tu inmersión. Pero a veces, a pesar de todo, algo sale mal y tienes que abandonar la misión y regresar a la superficie. Vamos a cruzar los dedos. El propósito de hoy, desplazar una roca para alcanzar el sedimento bajo el fondo del mar, no es nada fácil. Pero finalmente se salda con el éxito. Está lleno de agua. Vale, de acuerdo. ¿Entonces vais a mandarlo todo al laboratorio ahora? Sí, muy bien, muy bien. Estamos muy contentos. Así pues, ¿qué nos dicen las pistas que han encontrado sobre lo sucedido a los últimos neandertales que vivieron aquí? El director de la excavación, el profesor Clive Finlayson, cree que un factor tuvo un papel importante: el clima. En aquella época, las condiciones climáticas fueron realmente duras. El entorno fue más frío que los últimos 250.000 años. Entonces algo pudo suceder en un lapso de tiempo muy corto. Quizá los neandertales se extinguieron debido a una serie de sequías continuadas. En estas circunstancias, cualquier grupo pequeño habría sido muy vulnerable. Pudo haber sido una cuestión demográfica, que los neandertales llegaran a ser tan escasos como las poblaciones de las especies amenazadas hoy en día, y a partir de cierto punto la recuperación es imposible. Por lo tanto, si el encuentro entre nuestros antepasados y nuestros primos lejanos fue conflictivo, no estábamos desde luego predestinados para salir victoriosos. Según parece, fueron en realidad ciertas ventajas más sutiles, como nuestras redes sociales, las que nos aseguraron la supervivencia, a diferencia de ellos. Al parecer, 20.000 años atrás ya estábamos solos en Europa. Entre 20.000 y 30.000 años atrás, otras oleadas migratorias empezaron a entrar en Europa procedentes del este. Y a juzgar por los descubrimientos realizados en Dolní Věstonice, en la República Checa, algo extraordinario estaba sucediendo. Las nuevas oleadas migratorias coincidieron con uno de los períodos prehistóricos más espectaculares, con un florecimiento de la cultura y la innovación que demuestra el grado de sofisticación de nuestros antepasados de la Edad de Piedra.
El profesor Jiří Svoboda custodia una impresionante variedad de objetos que nos permiten atisbar el pensamiento de los europeos prehistóricos. Es un objeto sumamente raro. Es un colmillo de mamut y creemos que el dibujo tiene cierto sentido. La cuestión es qué significa realmente. Jiří tiene una teoría. Esto son los meandros de un río. Y este doble círculo debe ser el asentamiento. Y estos son probablemente las laderas de una montaña. Creemos que los cazadores-recolectores tenían una excelente percepción espacial, mejor a veces que la de muchos contemporáneos nuestros, y eran capaces de representarlo gráficamente. Podría tratarse de uno de los primeros mapas del mundo. Y los pobladores de esta zona dominaban también el arte de moldear la arcilla. Esta es una de las cabezas de león más finamente esculpidas, moldeadas y esculpidas. Hemos encontrado varias figurillas de leones en estas excavaciones, siempre cabezas de león, pero esta es la mejor figura. Creo que el león era un animal por el que sentían mucho respeto. También se ha encontrado aquí un objeto todavía más intrigante. Es la Venus de Dolní Běstonice. Nadie sabe con certeza su significado. ¿Es una diosa de la fertilidad? ¿Una extraña muñeca? El profesor Svoboda tiene una interpretación. Si se observa la base, se distingue claramente la forma de un símbolo femenino, el triángulo púbico. Si se observa la parte de arriba, puedes imaginarte esta forma convirtiéndose en un símbolo masculino. En este caso, esta figurilla combina el símbolo femenino abajo con los símbolos masculinos arriba. Creo que refleja cierto sentido lúdico, pero también puede interpretarse como algo más profundo, sin ningún aspecto lúdico. Pero esta figurilla de Venus reviste un significado más importante. ¿Por qué no está sola? Muchas figurillas semejantes han aparecido por toda Europa. Desde Francia al oeste, hasta Rusia al este. Atestigua, por lo tanto, la existencia de una cultura común a lo largo y ancho de Europa. En el marco de unos miles de años, nuestra especie había pasado de ser un pequeño grupo enfrentado a los neandertales a dominar el continente. Pero las dificultades estaban lejos de haber terminado. Esta tierra contenía más amenazas que pondrían realmente a prueba a nuestros antepasados. Europa estaba registrando un cambio climático devastador, conocido como último máximo glacial, punto álgido de la última glaciación. Enormes placas de hielo avanzaban hacia el sur, convirtiendo el norte en tierra de nadie, yerma y helada. El hecho de que hoy en día haya seres humanos descendientes de los primeros europeos significa que algunos de ellos debieron sobrevivir. ¿Pero dónde? Las mejores condiciones para la supervivencia se daban en el sur de Europa, como en este valle del suroeste de Francia, lejos de las condiciones extremas del gélido norte. El profesor Randall White ha estado excavando en esta región desde hace 30 años.
Incluso durante los periodos más fríos de la última glaciación, entre 22.000 y 18.000 años atrás, este valle estuvo habitado sin interrupción. En ningún momento sus habitantes abandonaron la región para desplazarse más al sur, escapando a las placas de hielo en expansión. Cavernas como esta les protegían de los elementos. En este valle había refugios rocosos muy profundos, a 6 o 7 metros de profundidad, que creaban grandes superficies protegidas. Además, el techo era muy bajo, lo cual significa que había mucho menos espacio que mantener caldeado. Gracias a sus temperaturas más templadas y sus escondrijos naturales, esta región del sur de Francia parece haberse convertido en un refugio para nuestra especie. Pero para los humanos de la Edad del Hielo, las cuevas pudieron haber sido mucho más que meras barreras protectoras contra el clima. En efecto, esta región del sur de Francia contiene algunas de las obras rupestres prehistóricas más hermosas del mundo. El doctor Michel Leblanchet es uno de los expertos en arte rupestre más distinguidos de Francia. Y opina que estas cuevas eran importantes núcleos para los grupos de cazadores nómadas que recorrían esta zona. La cueva era en efecto un punto fijo, porque por supuesto, dada su naturaleza, no se desplazaba. Hoy en día los campesinos de la zona suelen reunirse alrededor de una iglesia. Las cuevas tenían una función algo parecida. Eran el símbolo de toda una tribu que vivía en la región. Y las pinturas que realizaban eran más que simples garabatos. Estas grutas son templos naturales, decorados por la naturaleza. En otras palabras, los templos presentan fantásticas formaciones naturales. Y creo que para el hombre prehistórico, las cuevas estaban habitadas por los espíritus. Las formas de las cuevas sugieren ya formas animales, incluso humanas a veces, e inspiraron a los humanos primitivos a pintar y a crear estas pinturas. El doctor Leblanchet se ha dedicado a investigar cómo fue posible que nuestros antepasados pudieran crear obras de arte tan hermosas. Y ha descubierto una técnica sorprendente. Para pintar el gran panel de caballos moteados en Pechmel, todas las pinturas se realizaron escupiendo. En otras palabras, escupían la pintura contra la pared de la roca. Para poner a prueba su teoría, Leblanchet reprodujo uno de los paneles de Pechmerle. Tardó toda una semana, pero descubrió muchas ventajas prácticas y espirituales en la pintura escupida. Esta técnica permite pintar sobre cualquier tipo de superficie, porque no hay que tocarla. Por lo tanto, puedes pintar sobre superficies frágiles, que se desmenuzan fácilmente, o sobre todo, en superficies irregulares. Es un proceso bastante laborioso, porque hay que soplar constantemente y escupir. Pero también hay que decir que esta técnica tiene un significado simbólico, porque el pintor, la persona que crea la imagen, sopla y de alguna manera se proyecta a sí misma en la pared. Estas pinturas fueron creadas por generaciones de artistas que se inspiraron en el mundo a su alrededor.
Pero de la misma forma que estos artistas dejaron su sello en Europa, también ellos quedaron marcados por el continente. Es un legado todavía visible hoy en día, en el color de la piel europea. Durante más de 100.000 años, desde el nacimiento de nuestra especie en África, la piel de nuestros antepasados había sido oscura, casi sin duda alguna para protegerse del sol. ¿Por qué entonces, al migrar hacia Europa, pasó de oscura a blanca? Es un misterio. Pero quizá encontremos una pista en una vitamina en particular, la vitamina D. La vitamina D se genera cuando la luz del sol penetra la epidermis. Es crucial para la formación de los huesos y su carencia puede causar estragos en el cuerpo humano. Estos restos, en un museo de París, demuestran lo que puede suceder en casos graves de dicha carencia, cuando los huesos se doblan y deforman. Es un problema especialmente grave para las mujeres embarazadas, ya que las pelvis deformes pueden impedir un parto natural. En Europa, donde hay menos radiación solar que en las regiones tropicales, la piel oscura puede haber sido una desventaja, ya que cuanto más oscura es la piel, más luz solar necesita para producir vitamina D. Y a lo largo de miles de años, y tras una serie de minúsculos cambios genéticos, nuestros antepasados europeos pudieron adquirir gradualmente una piel más clara, debido quizá a la necesidad de absorber la luz del sol. Sin embargo, cuando la temperatura del planeta volvió a aumentar y las placas de hielo empezaron a retroceder, los supervivientes tuvieron que enfrentarse a otros cambios todavía más importantes. Unos cambios en la forma de vivir y trabajar que alterarían el curso de la historia humana. En Göbekli Tepe, en el sur de Turquía, hay un yacimiento que demuestra precisamente el alcance de estos cambios. El profesor Klaus Schmidt es el responsable de lo que podría ser el hallazgo arqueológico más significativo sobre este período. Se trata de una serie de monumentos que doblan en edad a las pirámides egipcias. Con característicos pilares en forma de T, cada uno de ellos parece representar una figura humana. La parte superior es la cabeza y la columna representa el cuerpo. Creemos que esta formación representa una reunión de estos seres de piedra. Aquí tenemos, por ejemplo, la representación de un brazo que baja por aquí y los dedos, pero está muy claro que aparecerán cuando prosigamos nuestro trabajo. Estas figuras de piedra presentan motivos grabados similares a los jeroglíficos. Empiezan aquí, con un símbolo en forma de H, seguido por 3 serpientes y otro símbolo en forma de H, seguido por un animal de 6 patas, un insecto, obviamente, con una cabeza y el cuerpo, y otras 3 serpientes mirando un animal muy pequeño, que podría ser una oveja o una cabra, y un extraño animal con 8 patas, una araña. El profesor Schmidt cree que podría ser el templo más antiguo erigido con fines religiosos. Está muy claro que esta secuencia es más que una simple decoración. Es una historia relatada mediante estos símbolos y animales. Nunca seremos capaces de descifrar la mitología que está detrás de estas imágenes, pero está claro que es una historia con animales peligrosos. ¿Qué significado tienen? Quizás sean protecciones contra los espíritus malignos o contra circunstancias adversas.
Sus creadores son conscientes de un mundo trascendental que supera la esfera de su vida diaria. Es la esfera de otro mundo. Algunas de las esculturas han sido talladas de una sola roca, con cierto parecido con las que pueden verse en una catedral medieval. Para Smith, el descubrimiento tiene una importancia enorme, porque sugiere que esta sociedad de cazadores-recolectores en particular desarrolló nuevos comportamientos. Los cazadores-recolectores no solían trabajar, tal como nosotros entendemos ese concepto. Sin embargo, empezaron a trabajar en las canteras, a contar con ingenieros para transportar y erigir los monumentos. Está claro que estas sociedades tenían especialistas. Había una clase trabajadora, gente que no hacía otra cosa que producir esculturas y pilares y relieves de piedra. Creo que la religión les obligó a aumentar la cantidad y el tamaño de sus obras y a organizarse para poder llevar a cabo todo esto. La religión fue la fuerza motriz. Smith cree que este grado más alto de organización dio lugar a un desarrollo extraordinario. La genética demuestra que en esta región se encuentra el tipo de trigo silvestre más parecido a las primeras cosechas de trigo domesticado, por lo que podría deducirse que fue aquí donde nació la agricultura europea. Lo tenían todo, pero les faltaba producir más comida. Para ellos fue un paso lógico dominar la naturaleza, conseguir más alimentos, inventar la agricultura.